Bien, buenas tardes, hermano. Señor me los bendiga a todos, donde quiera que estén. Nos damos la cita aquí en este lugar porque eh, hemos creído que es necesario reactivar la célula. Mire, una de las cosas que usted puede estar seguro, puede estar completamente seguro que es una estrategia diabólica el que de alguna manera busque insertar en la mente de los creyentes que no es necesario congregarse, que cada quien en su propia habitación puede hacerlo. Y yo no digo que no pueda hacerlo, pero también es necesario congregarse, o sea, no son excluyentes. Por eso quiero exhortarles a todos a retomar la célula. Tomen las precauciones mínimas que ustedes pueden tomar, que ellos usen tapabocas, que lleguen a su casa y se echen un poquito de crema en las manos o guarden la distancia. En fin, tomen las precauciones que sean necesarias. Y eso no es malo, ¿me entienden? No predicamos la superfe, ni predicamos que somos invencibles, intocables. Cualquiera podemos estar contaminados, podemos mañana contaminarnos de este virus. Pero lo que creo, hermano, es que no debemos dejar de reunirnos. Hoy día mucha gente ha tomado como una norma que la iglesia se ve a través de la internet o la iglesia se ve a través de los celulares. No, hermano, no crea eso. Nunca será igual eso a tener alguien con quien usted pueda hablar cara a cara. Acuérdese siempre de eso. La necesidad de congregarse es algo que está intrínseco en el creyente desde el primer momento en que se estableció la iglesia primitiva. Aún con la persecución romana, aún con la insistencia de los judíos de declarar a los romanos dónde estaban los cristianos, aún así, con todas las en contra de ellos insistieron y se reunían. Dios no hizo las cosas con desorden, Dios es Dios de orden. Entonces, podemos hacer las cosas y guardar el orden, ¿me entiendes? Así que yo le exhorto en el amor del Señor a que deje los miedos a un lado y tome la decisión de reunir la gente y usted va a ver. Sí, yo creo que las células más grandes son 2 nada más, que llegan a 20. La mayoría tiene 6, 8, 10 personas, no tienen más. Si guardan el distanciamiento, si toman las precauciones, pues obviamente podrán adorar y podrán compartir las cargas los unos de los otros. Una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón es que la palabra dice que debemos defender la doctrina apasionadamente. Y en los posteriores tiempos vendrán engañadores para desacreditar la obra de Dios, así como el diablo dijo en el huerto: bien sabe Dios que el día que comieres del fruto seréis como Dios. Por eso él no está interesado en que ustedes aprendan a ser como Dios o lleguen a ser como Dios. Desacreditar a Dios es también declarar que Jesús, el Cristo, no es Dios manifestado en carne. Y esto es algo que sabemos su procedencia, porque no estamos ¿cómo se llama? Cayendo aquí de un día para otro como paracaídas, ¿no? Sabemos la historia, cómo desde el principio había un descrédito acerca del Señor, desde el momento en el que Él abrió su boca y comenzó a predicar que la hora había llegado, ¿no? Entonces el reino de los cielos se ha acercado, dijo Él, ¿no? Y entonces la gente empezó a decirle que no, que tiene demonios o que si no tiene ni siquiera 50 años, ¿cómo es posible que haya visto a Abraham? En fin. Pero el Señor, aún con el riesgo explícito, inminente que había al hacer tal declaración para ser juzgado, para ser decretado que era un hereje, que era un blasfemo, aún así él nunca dejó de decir quién era. Y quisiera que ustedes compartieran eso con valentía,
pero también con pasión, ¿me entiendes? Con coraje. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, con valor. Hay que tener valentía para defender al Señor. No, yo creo que cada quien, la gente en el mundo va a decir, bueno, no, a lo mejor van a decir, no, ese no es el Mesías está por llegar como hacen los israelitas. Está bien, ese es su derecho, pero usted y yo tenemos que declarar hoy lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así que quiero compartir con ustedes brevemente un pasaje o varios pasajes que hablan acerca de la deidad de Cristo y del señorío de Cristo y de que Él es el Mesías. Una de las cosas fue el texto de Juan capítulo 1 que prediqué hace como 2 semanas atrás, acerca de la importancia de que Él es el Cristo, ¿me entiendes? De que Él es Dios. En ese pasaje yo les compartía acerca de, como dice la Reina Valera del 60, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, hay un pasaje que me leccionó mucho que habla acerca del Nuevo Testamento en griego, porque no dice como en español y el verbo era Dios, sino dice y Dios era el verbo. Fíjense esto, ¿no? La traducción habla de una condición igualitaria, de una condición cara a cara, el verbo y Dios, ¿me entiendes? Dios Padre, Dios el verbo. Aquel verbo, dice la palabra en Juan 14, el verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Porque si algo salió de su boca, es la verdad. Él habló verdad en todo momento. Por eso es que nosotros, como dijo el apóstol Pablo, no tenemos por qué esgrimir sutileza o un parlamento fino para persuadir a otros, para que se convenzan o para tratar de convencer. Nosotros no convencemos a nadie. Sea la palabra la más sencilla que nosotros podamos esgrimir, la palabra de todos los días, la palabra que todo el mundo maneja, hablando acerca de nuestra propia experiencia y de lo que la Biblia nos revela a nosotros quién es el Cristo. Hablando de eso, fíjense que Él nunca negó que era el Cristo, más bien lo declaró. Si usted va a su Biblia y consigue en el capítulo 4, el encuentro del mismo Evangelio de Juan, el encuentro con Jesús y la samaritana. En ese encuentro, Él dijo que era necesario quedarse ahí en el pozo de Jacob. ¿Sabe? A Él no había nadie que dice Juan en el capítulo 2, 29, dice que nadie tenía que declararle a los hombres porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y más de una vez le dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Porque sin que se lo diga, Él sabe qué es lo que están pensando. ¿Se acuerdan cuando el paralítico, que le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados? Y entonces ellos murmuraban entre sí, dicen, ¿quién es este que perdona pecado? Dios es el único que perdona pecado. Entonces Él les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle a este? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y anda. Y fíjense, una demostración que Él les hizo para que vean que Él es quien dice ser, le dijo, bueno, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecado, igual que Dios, porque es Dios mismo, le miró al paralítico y dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y sabemos el resto de la historia, ¿verdad? El paralítico se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. Este pasaje de la mujer samaritana era necesario, dijo él, que él se quedara ahí, en el pozo de Jacob, porque a esa hora, esta mujer llena de vergüenza y con un pasado muy turbio, llegaba a la hora que nadie se burlaría de ella o que nadie chismearía de ella acerca de su pasado o de cómo estaba viviendo con
con el hombre que estaba viviendo. Pero él sabía que esa mujer tenía una profunda necesidad ¿de qué? De ser libre de su pecado. Y él vino a liberar a los cautivos. Ella estaba cautiva en su pecado. Y comienza él a hablar, simplemente provocando una conversación. Mira, le dice, dame de beber. Y dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que le dé beber? Si los judíos no se tratan y un hombre no habla con una mujer. En fin, toda esa cantidad de su cultura, ¿no? Y entonces, le dice, bueno, ve y busca a tu marido. Y dice, el Señor, no tengo marido. Y dice, bien has respondido, porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. ¡Wow! Esa mujer dijo, bueno, ¿y quién es este que me sabe la vida? Entonces, en el versículo 18 dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad, dijo la mujer, me parece que tú eres profeta. Me parece, o sea, me da la impresión, porque nadie me va a decir algo así a menos que sea profeta. Después hablan acerca de la adoración, pero el punto que quiero tocar es cuando la mujer en el versículo 25 le dice al Señor, y dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, en hebreo, el Cristo, en griego. Y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Eso se lo estaba declarando. Todas las cosas se lo estaba declarando. Entonces Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Se dan cuenta? Él no negó quién era el Cristo, que Él era el Cristo. Él no lo negó. Así que cuando nosotros predicamos acerca de Jesús, tenemos que decir, Él es el Cristo. Él es el enviado de Dios que vino para salvar. Juan lo declaró, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Nadie puede quitar pecado. Los sacrificios que eran simplemente una simbología de lo que vendría a ser el Cristo, nunca podían quitar pecado. Porque su sangre lo único que podía era detener la ira de Dios. Pero había un cordero sin mancha, sin mácula, enviado precisamente de Dios. Por eso Jehová es Jehová Jireh, porque Él se proveyó del cordero necesario, porque el caso de Abraham y su hijo es simplemente una ilustración para que veamos que Dios mismo había, no saldría de los hombres, sino que era Dios manifestado como hombre, se proveería del cordero perfecto para hacer el sacrificio expiatorio por nuestra culpa. La gente tiene que conocer a Cristo. Los creyentes, óigame bien, los creyentes necesitan conocer a su Salvador. Sí, hermano, sí, lo que usted está pensando, eso es. Hay muchos creyentes que no conocen al Salvador. Y le dicen Señor, pero no le obedecen. Él le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Le dicen Salvador, pero no creen. Y cuando viene la situación del coronavirus o cuando vengan las cosas peores, tendrán muchos miedos, igual que una persona que no haya conocido a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que tener miedo? ¿Qué tienen miedo? ¿A perder la vida? Usted nunca perderá su vida a menos que Dios diga, hasta aquí es tu día. Porque usted no anda metiéndose en los hospitales, a ver, contamíneme pues, a ver que yo soy el más fuerte. Usted no anda como el diablo dijo, bueno, si eres el Hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo. Usted no anda haciendo eso. Usted viene al culto a adorar. Usted va a la célula a adorar, a edificarse, a compartir con sus hermanos. Eso es lo que vamos a hacer. Así que no estamos desafiando a nadie, ni estamos declarando que somos los intocables. No. Estoy haciendo lo que el Señor me mandó a hacer. Y si aún la vida mía es el precio por hacer aquello, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Me entiendes? Yo sé a dónde voy. No tengo temor. Al fin y al cabo, esta vida que tenemos biológica, vamos a decir así, esta vida física, va a terminar algún día. Y si todos estamos de acuerdo y hablamos
acerca de lo que es inminente, de lo que está por suceder, acerca de la apostasía. Bueno, fíjense, un antecedente, óigame bien lo que voy a decir, un antecedente que usted debe ver que la apostasía es un hecho inminente hoy día, es que la Biblia ha sido deformada y está infiltrada en el pueblo de Dios. Y de ahí van a salir gente que van a declarar que realmente Jesús no es el Mesías y que están esperando un nuevo Mesías. Entonces, cuando se aparezca el desgraciado del hijo de Satanás, el inicuo que dice la palabra, entonces ellos se van a ir tras él. Dice, y muchos irán tras de él y creerán su fábula. ¿Qué es lo que yo pretendo? Hermano, que usted no caiga en ese error. Que usted pueda declarar, ¿cómo dice? Dice, para que no caiga en la apostasía, dice el escritor de los Hebreos, que el alimento sólido es para los que por el ejercicio o por el uso tienen desarrollados los sentidos en el discernimiento del bien y el mal. O sea, el cuchillo está afilado. Pero usted no puede esperar que el mundo pase porque ya usted está seguro, está en el libro de la vida. Le voy a decir una cosa. Ayer predicamos acerca de la necesidad urgente de santificar nuestras vidas. Nuestras vidas se santifican cuando hacemos aquello para lo cual fuimos llamados a hacer. En otras palabras, cuando cumplimos el propósito para el cual se nos dio esta gracia. La gracia no es una cuestión de un tesoro para guardarlo para nosotros, sino para compartirlo. Acuérdese de eso. Así que este es tiempo de compartir, porque ¿sabe cuánta gente está viviendo en pánico? La gran mayoría, tanto dentro como fuera de la iglesia, están viviendo en pánico porque tienen temor de perder su vida. ¿Y quién va a creer en Cristo si no hay quien le predique? Dice Pablo a los romanos. Y para terminar, hay otro pasaje que me vino a la mente que está en Romanos capítulo 9. Dijo el apóstol Pablo, mírese el amor de este hombre, la convicción de este hombre. Dice, porque deseara yo mismo ser excluido, ser anatema, separado de Cristo. A mí no importa, ojalá yo fuera separado de Cristo. Pero por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. William Knox, aquel famoso escocés, dijo, Señor, dame Escocia para Cristo o quítame la vida. Qué convicción. ¿Eh? Dame Escocia para Cristo o quítame la vida. O sea, no pretendo cosas pequeñas, no pretendo dame 10, dame 15, no, a Escocia entera o quítame la vida. Porque mi vida tiene propósito y el propósito tiene valor si es por tu causa. Si es para desgastarla. ¿Me entienden? Como dijo Pablo, si este edificio externo se va desgastando, se desgastase, tenemos uno interno que no es hecho de mano de hombre, eterno. Yo deseara mismo ser anatema y separado de Cristo por amor de mis hermanos, de mis parientes según la carne. Dice, los que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, óigame bien aquí, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se da cuenta? Cuando usted predique, diga, no estoy predicando a un profeta. No estoy predicando a un rabino, a un maestro de la ley. Estoy predicando la doctrina de la gracia, que Dios se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre se hizo siervo. Y estando en la condición de siervo se hizo obediente. Y siendo obediente fue hasta el extremo, hasta la muerte. Y se hizo maldición para que nosotros fuésemos recibidos por Dios como justos. Se hizo pobre
para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿No vale la pena invertir nuestra vida por esta causa? ¿No es gloriosa la causa? Y si partimos mañana, ¿qué nos está reservado allá en los cielos? Dice que el ciprés y el arrayán darán palmadas de aplauso cuando nosotros entremos en su presencia. Pasaremos no por el arco de triunfo que está allá en Europa, no por el arco de triunfo, por el arco de triunfo que está en el cielo. A los que son valientes y aceptan el desafío. Pero dice la palabra también, pero a los cobardes e incrédulos les espera un destino muy desagradable. Si quiere averiguarlo, está en Apocalipsis 21:8. Así que, hermano, le invito a que usted tome este tiempo y reflexione. Es necesario volver a la trinchera. Nuestra trinchera son las células y es necesario retomar otra vez la espada y salir a predicar. Que el Señor les bendiga y les dé una semana de victoria.